Bienvenidos una vez más a Pregúntale al Especialista aquí en Radio y Televisión de Guerrero. Es un programa que, como usted ya sabe, está destinado a promover y a platicar sobre todo en la cultura de la prevención. Y obviamente pues en esta nueva etapa pues estamos retomando ya nuestras actividades aquí en el estudio de RTG. Y el día de hoy es un gusto poder presentar a nuestro invitado. Es el especialista el día de hoy, es Nelson Narváez Salas, es especialista en nutrición clínica, renal y trasplante, a quien le doy la más cordial bienvenida y pues gracias por abrir un espacio dentro de las actividades diarias para poder estar aquí. El especialista, ahorita vamos a poder platicar, está en la UMA, ¿es correcto? En la unidad de medicina o de atención médica ambulatoria del IMSS, que está en Llano Largo. Llano Largo. Correcto. Pues bienvenido, doctor. Muchas gracias Rodrigo por la invitación. Un placer estar aquí el día de hoy. Aprovecho para hacer extensa la felicitación a todos mis colegas porque ha pasado hace algunos días el Día del Nutriólogo y pues agradecer por toda esa labor que se hace dentro de las clínicas y hospitales y fuera de ellos para el beneficio de todos los derechohabientes y también de los pacientes que tenemos en la parte privada, digamos. Muchas felicidades y hay que seguir echándole ganas. Y es que hablar de nutrición podría parecer sencillo o podría incluso a veces hasta parecer como que pues un tema que pues a veces lo dejamos de lado, ¿no? Y es que, bueno, México, el estado de Guerrero en particular, Acapulco, pues la gastronomía es muy rica, ¿no? Somos muy dados en México a tener una gastronomía de todo, ¿no? Desde lo más grasoso, lo más picante, hasta incluso también pues alternativas de alimentación, pero es importante hablar de la nutrición. Y antes de saber por qué es importante hablar de la nutrición, ¿qué es lo que hace un nutriólogo como tal, doctor? ¿Cuál es la preparación? ¿Por dónde empieza? ¿Qué estudia? ¿Cuánto tiempo lleva dentro del estudio el poder ser ya un especialista o tener ya una especialidad, como es el caso? Ok, bueno, la nutrición, como bien les decías, es una, digamos, es una parte sencilla. Yo le digo a mi paciente, es sencillo porque es parte de un proceso, ¿sale? El ser humano requiere de nutrirse primeramente para obtener energía, para obtener nutrientes y poder hacer todas las actividades que normalmente realizamos en el día. Pero cuando la nutrición se ve alterada es cuando va a empezar a manifestarse algunas alteraciones dentro del cuerpo, principalmente inicia con alteraciones metabólicas. De alteraciones metabólicas me pueden ir evolucionando hasta tener alguna enfermedad o alguna complicación ya de ese tipo de enfermedades. La preparación, digamos, de un nutriólogo especialista, primeramente tiene que pasar por la parte que tiene que ver con la licenciatura, que son de 3 a 4 años, dependiendo la universidad donde la lleve a cabo. Posteriormente, dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, hay una especialización. Esta solamente la tiene el IMSS. Fuera del IMSS puede ser una maestría en nutrición clínica, que sería como el equivalente, digamos, a la especialidad, ¿vale? Okay. Pero, por ejemplo, si yo trabajo para el IMSS, tengo una maestría en nutrición clínica, pero no he cursado la especialidad dentro del IMSS, todavía no puedo, digamos, ascender a ese puesto. De acuerdo. ¿Vale? Entonces estaríamos hablando es un proceso interno. Es correcto, es una parte interna que el propio IMSS se encarga de capacitar a su personal para que tenga todas las características y cubra las necesidades de, obviamente, el derechohabiente del IMSS. Estaríamos hablando aproximadamente ya con la licenciatura de 7 a 8 años para poder llegar a ser un especialista. Ya nos platicaba qué es lo que hace o la labor del nutriólogo dentro y la importancia que tiene. Me mencionaba algunas enfermedades, obviamente cambios metabólicos que son los que se generan a raíz de una mala alimentación. ¿Cuáles podrían ser los principales o los más comunes quizás en cuanto a trastornos metabólicos y enfermedades derivadas de una mala nutrición? Ok, normalmente tenemos los dos polos. El exceso de consumo en energía y la falta de consumo de energía. Entonces podemos tener pacientes desnutridos por falta de consumo de energía de ciertos nutrientes y también podemos tener pacientes sobrenutridos, que esto normalmente
es la mayoría de los pacientes que manejamos, que inician con alteraciones metabólicas, sobrepeso, obesidad, que la obesidad es una de las enfermedades, digamos, más difíciles de poder combatir en nuestro país, precisamente por lo que hablabas hace rato. Nuestro país tiene por manera cultural una gastronomía muy rica, y si lo trasladamos solamente a nuestro estado de Guerrero, pues en cada zona del estado pues tiene su propia gastronomía, tiene su propia manera de consumir los alimentos. Claro. Y no es que alimentarme con este tipo de gastronomía sea malo, porque yo lo puedo consumir. El problema, digamos, está en el exceso. Claro, no es pelearse con la comida, Correcto, vaya, porque no, al no, final no. es una, es una necesidad biológica, ¿no? Correcto. Sí, pero los excesos van a ser los que nos van a llevar a esas alteraciones metabólicas, iniciando por obesidad, posteriormente alteraciones de lo que tiene que ver con los lípidos en la sangre, como colesterol y triglicéridos altos, lo cual me puede llevar también a desarrollar lo que se llama síndrome metabólico, que se va a combinar ya con alteraciones de la presión arterial. Normalmente es como el caminar de toda persona que padece hipertensión arterial, iniciar con sobrepeso, obesidad, alteraciones de lípidos séricos y posteriormente presentar alteraciones de su presión arterial. Y también de la mano va la otra enfermedad que se llama diabetes mellitus, Claro. ¿vale? Que digamos es lo que más se atiende en un primer nivel de atención dentro del instituto, y posteriormente lo que va a llevar a que lleguen a un segundo nivel de atención es precisamente las complicaciones que se van a presentar por el mal control de esas enfermedades. Cabe señalar que tener diabetes, padecer hipertensión arterial, tener sobrepeso, obesidad o tener alteración de los lípidos séricos es algo que se puede controlar, inclusive que se puede remediar en etapas iniciales solamente llevando una buena nutrición. Claro. Normalmente estamos acostumbrados a acudir con un especialista o con un doctor de primer nivel cuando ya tenemos un problema, ¿no? Y eso, digamos, es una realidad. Creo que desde hace unos años a la fecha, el trabajo del sector salud ha sido el tratar de hacernos ver o ser partícipes de la cultura de la prevención, ¿no? Acercarnos antes de tener un problema. Y en este sentido, la pregunta sería, ¿en qué momento sería adecuado o en qué momento es conveniente acercarnos a un nutriólogo? De hecho, de inicio la atención con el nutriólogo es desde que el paciente se presenta a la unidad a darse de alta. Se da de alta, saca su afiliación, sube inmediatamente con la enfermera especialista en medicina familiar, le hace las detecciones correspondientes y si cumple con ciertos criterios como sobrepeso, obesidad, alteración de colesterol y triglicéridos, presenta alteraciones de la glucosa en ayunas, o el paciente ya se sabe que tiene un padecimiento, inmediatamente la labor de la enfermera es referirlo al servicio de nutrición de primer nivel, en el cual la primera opción que se le va a dar al paciente es agregarlo a las estrategias que maneja el Instituto Mexicano del Seguro Social. Una de ellas, que ha tenido desde el año 2016 mucho éxito, digamos, es la parte de la estrategia NutriIMSS que se maneja en el primer nivel. Tenemos NutriIMSS para pacientes crónico-degenerativos, NutriIMSS especialmente para embarazadas y el primer año de alimentación de sus bebés. Tenemos NutriIMSS al día de hoy para pacientes con diabetes especialmente, aparte de que tenemos otros programas que ya son más multidisciplinarios, como anteriormente era el programa DiabetIMSS, que al día de hoy ha cambiado su nombre. Ya tiene algunos años que no estoy en primer nivel, pero si no me equivoco, se llama ahora algo como ADIMS, algo así, CADIMS, algo así. Que es precisamente esta, digamos que la primera atención que recibimos cuando nosotros llegamos a alguna unidad de medicina familiar. ¿Cómo, ya que platicamos de cuando llegamos, cómo es una consulta con el nutriólogo? Digo, porque hay muchos, ¿no? De pronto, digamos que tenemos ciertos conocimientos o ciertas imágenes que dices, bueno, cuando vas con un cardiólogo, pues como que te imaginas que, ¿no? Vas en las mujeres, por ejemplo, con un ginecólogo, entonces también tienen cierta noción de qué es, o una noción de qué es lo que va a suceder, pero con el nutriólogo, ¿de qué va? ¿Cómo es una consulta con el nutriólogo? Bueno, una consulta con un profesional de la nutrición se basa en diferentes aspectos, pero manejamos 4 cosas que se tienen que evaluar forzosamente, que nosotros lo llamamos el ABC de la nutrición.
que tiene que ver con la parte antropométrica, que es medir peso, talla, cintura, cadera. Si el paciente requiere hacer una composición corporal, también se le hace, se le miden pliegues, todo va dependiendo la necesidad del paciente. Tenemos también todo lo que tiene que ver con la parte bioquímica, los análisis de los pacientes son bien importantes. Muchas veces no tenemos la cultura de hacernos estudios y queremos llegar con un profesional de la salud a recibir la atención, pero solamente que nos atienda con lo que nosotros referimos y valorándonos de manera, digamos, superficial, pero no de manera interna. Pero es importante porque en los estudios bioquímicos nos vamos a dar cuenta si hay o no hay alteraciones metabólicas, por eso es bien importante. Posteriormente pasamos a evaluar todo lo que tiene que ver con los hábitos de alimentación de este paciente para concluir con la cuestión de su plan de alimentación. Claro. Pero todo esto conlleva muchas estrategias. Digamos, la nutrición es una ciencia multidisciplinaria porque a veces el paciente va y se desahoga con nosotros como si fuéramos psicólogos, ¿no? Ajá. Y a veces también es escuchar, porque muchas cuestiones alimentarias vienen también pues trastornos de la conducta. Entonces, claro, digamos que es cierta importancia, ¿no? Pero en términos generales, eso conlleva una atención con un nutriólogo. Digo, es importante saberlo y importante decirlo porque existen, así como hay nociones, pues también hay ciertos tabúes, ¿no? De muchas cosas. Entonces, a veces hablar de nutrición es que veo a mi hijo o que mi familiar que está muy flaquito, ha de estar desnutrido, lo voy a llevar, ¿no? O que, veo que mi familiar a lo mejor ya está un poco pasadito de peso, lo voy a llevar porque seguramente ya tiene sobrepeso, pero quizás sean otros trastornos metabólicos los que se presenten y por eso la importancia de la revisión física, pero también bioquímica, ¿no? Correcto. Que era lo importante. Pues bueno, vamos a hacer una pausa, si me lo permite, por favor, especialista. Vamos a estar platicando, vamos a seguir platicando de nutrición. Estamos aquí con el doctor Nelson Narváez. Él es especialista en nutrición, pero en nutrición renal y trasplante. Y eso vamos a platicarlo más adelante, incluso si no nos llega a dar tiempo, le voy a pedir que nos dé oportunidad de otro programa más. Pero regresamos, es muy breve esta pausa. Esto es Pregúntale al Especialista. Gracias por continuar con nosotros en Pregúntale al Especialista. Nuestro especialista invitado, Nelson Narváez Salas. Él es especialista en nutrición renal y trasplante. Y vamos a platicar más a detalle de eso en las oportunidades que tengamos. Pero pues el día de hoy estamos hablando de nutrición, creando un contexto de qué es lo que, de qué va la nutrición, la consulta, de qué se trata, ¿no? Qué hay en una consulta, en qué momento poder llegar. Mencionábamos también las enfermedades que eran, digamos que las más comunes desafortunadamente en México, pero que tienen que ver con una mala nutrición. Y algo importante que mencionaba especialista, no es el hecho de pelearse con la comida, no es dejar de comer, ni tampoco atiborrarse de comida, es saber comer. Y se implementó un plan hace unos años, el plato del bien comer o el plato del buen comer, que eso es algo que es como que nuestra pirámide, ¿no? Dentro de la nutrición. Es correcto. La estrategia del plato de bien comer fue una de las primeras estrategias que se dieron debido precisamente a todas estas alteraciones y a todo este realce de las enfermedades que estaban padeciendo en nuestro país. Hubo un consenso en todos los que son profesionales de la salud, principalmente con la parte de lo que conlleva nuestro campo, que es la nutrición. Y bueno, se sacó como esa estrategia del plato del bien comer, porque yo digo, el plato del buen comer es el que me como todos los días, el que normalmente comemos, pero el plato de bien comer tiene ciertos aspectos, digamos, generales, y sería como el primer paso para empezar a crear buenos hábitos de alimentación, ya que este plato nos aconseja ciertos tipos de alimentos que nos van a aportar, digamos, todos los macronutrientes que el cuerpo requiere para tener un buen funcionamiento y también ciertos micronutrientes que son esenciales también para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Cuando hablamos de macronutrientes, hablamos de lo que tiene que ver carbohidratos, que va a ser nuestro principal vía de energía para el cuerpo. Por eso es que a veces un paciente que no lleva como
esta guía de un profesional de la nutrición, por todo lo que hay en redes sociales, lo que se ve inclusive por consejos de algún familiar, Claro. las personas que acostumbran a hacer actividad física y van al gimnasio o algo, normalmente hacen una supresión de los carbohidratos, lo cual sí nos va a llevar a un descenso de peso, eso es real, pero también nos va a llevar a presentar alteraciones de tipo metabólicas, que inclusive posteriormente a esta parte de dejar o suprimir los carbohidratos, normalmente se va a presentar un rebote. ¿Por qué? Porque díganme qué persona puede tardar más de 3 meses aquí en nuestro estado sin comerse una tortilla, por ejemplo, que es nuestra principal fuente de carbohidrato que tenemos aquí en Guerrero, pues es el maíz, es la tortilla, ¿no? Entonces, no es que yo me pelee con las tortillas, sino es reducir a la cantidad que yo requiero de energía. Cada persona requiere diferente cantidad de energía y diferente cantidad de nutrientes de acuerdo a las actividades que hace. Entonces, el problema no es otro que un desbalance entre lo que consumo contra lo que gasto. Yo siempre le pongo a mi paciente el ejemplo de la cuestión económica, digamos, ¿no? Pues el hombre está capacitado para darle a su mujer el gasto, y si llega y le da a lo mejor el doble de lo que le dio el mes pasado, pues la persona que va a hacer, pues quiero pensar que lo va a guardar, ¿no? La mujer, si es buena administradora, lo va a guardar. No creo que diga, ay, me sobraron 4,000 pesos y salga y lo tire en la calle. Claro. Lo mismo pasa con el cuerpo. El cuerpo es tan inteligente que la energía que yo aporto de más la va a guardar, pensando que algún día la va a ocupar. El problema está que muchas veces ese día nunca llega. Y la reserva se queda y se va haciendo más grande. Se va haciendo más grande. ¿Por qué? Porque el cuerpo reserva la energía en adipocitos, que no es otra cosa que el tejido graso. Claro. No es otra cosa. La única manera de poder sacar ese exceso de tejido graso que tengo en mi cuerpo es gastándolo. ¿Y cómo lo voy a gastar? Complementando esta nutrición con actividad física. Claro. Y mencionaba ahorita actividad física, y hace unos minutitos mencionaba que tenemos también pues acceso a las redes sociales, tenemos ya mucha información, pues digamos vamos iniciando el año, y normalmente siempre que uno inicia año, pues como que dentro de los propósitos es ahora sí bajo de peso, ahora sí hago ejercicio, ahora sí me voy al gimnasio, y empieza uno a generar ciertos, a lo mejor pues malos hábitos, podría decirse en algún punto, pero los famosos suplementos, los famosos suplementos alimenticios, estas proteínas que de pronto uno empieza a tomar, esto obviamente genera complicaciones, pero tampoco se trata de que estemos peleados, ¿no? Hay un acompañamiento con... Correcto. De hecho, la parte de la suplementación ha tenido un boom en los últimos 3 años, debido a la pandemia que nos acaba de acontecer. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando hablamos de suplementar al cuerpo, hablamos de algo que carece en su alimentación, o de algo que no puede consumir de forma natural y requiero suplementárselo, o algo que yo ya vi en la parte bioquímica que está alterado y que tengo yo que sumar esta parte. ¿El problema cuál es, Rodrigo? El problema es que si mi cuerpo no lo requiere, porque lo cubre con la parte de su nutrición y su alimentación, y yo lo suplemento, o sea, estoy sumando, estoy duplicando esta parte, Claro. Principalmente cuando hablamos de suplementos a base de proteínas. No es que la suplementación sea mala, sino que muchas veces esta suplementación no está guiada ni supervisada por un profesional. Simplemente la gente lo hace de manera empírica, lo hace por moda, lo hace por consejo de alguna otra persona que muchas veces no tiene o no está cerca de la parte que tiene que ver con la salud o con la parte de la nutrición, digámoslo así. Entonces, al sumar esta parte, si nos enfocamos en la cuestión de las proteínas es un nutriente que mi cuerpo va a requerir, sí, porque cumplen muchas funciones. Primeramente, cumplen funciones estructurales para nuestros músculos, cumplen también funciones inmunitarias, porque son parte de los nutrientes de nuestras células inmunitarias, cumplen también lo que tiene que ver con cuestiones de suministrar aminoácidos a ciertos órganos que lo van a requerir para tener un funcionamiento. El problema es que el encargado de poder depurar las toxinas que se crean en el cuerpo por medio de este consumo excesivo de proteínas es el riñón.
Y Exacto. quien va a pagar la factura el día de mañana es ese riñón por el exceso en el consumo. Primeramente porque lo consumo en alimento. Nosotros, por sí solo, el ser humano, dentro de toda su historia, somos carnívoros. O sea, nos gusta mucho comer proteína. Es difícil que un paciente vaya a llegar a la consulta porque tiene un bajo consumo en proteínas. Sí puede haber, pero son así como 1 de 10, pongamos. Ok. La mayoría no, la mayoría tenemos un exceso en el consumo de proteínas. Si a eso le sumamos un suplemento que está hecho a base de proteínas, pues prácticamente nos seguiríamos casi a lo doble o inclusive algunos hasta lo triple del consumo de proteína que el cuerpo requiere. Y lo único que va a pasar con esas proteínas es que mientras el riñón funcione de manera adecuada, lo va a depurar. Así Lo como va a llegue, eliminar. va a salir. Correcto. Ujú. Entonces, eso es lo que pasa. No es que la suplementación sea mala, sino que debe de ir guiada por un profesional. Y en este caso, la nutrición clínica es lo que conlleva o es lo que supervisa. ¿Hay algún, o en este caso, el por qué clínica? ¿Hay alguna diferenciación entre los diferentes tipos o hay diferentes tipos de Correcto. nutriólogos? Sí, hablamos hace rato, te comentaba que la nutrición es una ciencia multidisciplinaria. Y en esa riqueza que tiene, hay diferentes enfoques de la nutrición. Por ejemplo, tenemos nutriólogos que están enfocados a la parte de la investigación, solamente se dedican a hacer investigación. Tenemos nutriólogos que están enfocados a la parte pediátrica y solamente atienden a niños. Tenemos nutriólogos que están enfocados a la parte docente y se dedican exclusivamente a compartir el conocimiento, a enseñar, que son los que tenemos en nuestras universidades el día de hoy. Tenemos nutriólogos que están enfocados a la parte de la creación de alimentos, digamos, alimentos inteligentes. Y en la cuestión, cuando hablamos de la nutrición clínica, estamos hablando de los nutriólogos que se dedican a toda la parte de la atención exclusiva de los derechohabientes. Y cuando hablamos de la parte clínica, ya hablamos de un segundo nivel de atención. Segundo nivel de atención, hablamos de lo que es hospitales de segundo nivel, como el hospital regional que tenemos aquí en nuestro estado, el Vicente Guerrero, o hospitales de tercer nivel, que ya lo vamos a encontrar en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, donde ya estamos enfocados más en atender al paciente que está encamado, atender al paciente que está en terapia intensiva, atender al paciente que tiene complicaciones renales, tiene complicaciones hepáticas, que al día de hoy está cursando por alguna neoplasia, por algún cáncer, que necesita como una nutrición, digamos, más fina y más específica. Hablamos de, obviamente, ya un proceso, ¿no?, que ya se inició y que en este caso entra la especialidad, la nutrición clínica para darle seguimiento. Ya el tiempo ya se nos va a acabar, doctor. Platicábamos, sí, la nutrición clínica, hablábamos y parte importante mencionaba los daños que los riñones van a recibir por todo lo que nosotros estemos consumiendo. Me gustaría, a manera de invitar al público a que nos vea el próximo programa, que nos dijera, porque le voy a pedir que nos vuelva a visitar, para platicar acerca de la importancia que tiene la nutrición en la compañía del riñón. ¿Le parece? Claro que sí. El próximo programa lo enfocamos así. Perfecto. Bueno, entonces quédese con nosotros porque en la próxima semana estaremos platicando acerca de la nutrición en enfermedades renales y sobre todo cuando hablamos ya de un trasplante, es decir, qué se requiere o en qué momentos el trasplante es viable y qué acompañamiento se le tiene que dar desde la manera nutricional. Muchas gracias a Nelson Narváez Salas, especialista en nutrición clínica, renal y trasplante, y pues nos vemos la próxima entonces. Primeramente Dios, por aquí estamos. Perfecto. Gracias. Pues bueno, quédese con nosotros a nombre de todos los que hacen posible esta producción. Muchas gracias. Esto fue Pregúntale al Especialista.